Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman, por favor, si logran observar mi pantalla? Buenos días, mi sí. A ver, ¿en qué curso nos encontramos, chicos? Chicos, ¿en qué curso nos encontramos? Me dicen que no ven. ¿Ahora logran observar mi pantalla? Sí, ahora se ve. Buenos días, profesora de comunicación. Ya. A ver, ¿en qué curso nos encontramos, chicos? A ver, ¿quién me podría...? Comunicación, mis. Comunicación, muy bien. Ya que nosotros nos encontramos en el curso de comunicación, a ver, ¿quién me puede manifestar qué entiende por la palabra comunicación? Comunicación, ciencias sociales, información verbal y computación. Chicos, ¿quién me puede manifestar qué entiende por la palabra comunicación? A perspectiva de ustedes, ¿eh? No del internet. Quiero saber, a ver, que ustedes qué interpretan de esa palabra. Correr un poco. Ingresa tu correo también. Ingrese. Nadie, chicos. A ver, Marbella, Herminda, Herminio, Lisandro, Comunicación es Nadia. comunicarnos con todos, así, comunicarme contigo, así entiendo, mis. Ya, muy bien, comunicarnos los unos con los otros. Ya, ¿qué más? Evaristo. Sari. Solo no fueron, ya no. Ingresa. Brian. ¿Alguna otra idea que tengan respecto a lo que dijo su compañera? Marbella nos manifiesta y nos dice que la comunicación es comunicarnos los unos con los otros. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser la comunicación? Dictamos clase, ¿no?
Juan Carlos Valdivieso, ¿me escuchas? Sí, Miss, me escucho fuerte y claro. Juan La, Carlos, comunica- ¿qué me puedes manifestar respecto a la pregunta? ¿Qué la entiendes por la palabra comunicación, comunicación? la comunicación es el que se enlaza entre dos personas o más personas, ¿no? Que se puede emitir entre sentimientos. Ya, muy bien, es comunicarnos entre uno con otros. Podemos manifestar nuestros sentimientos, ¿cierto? Muy bien, Así tienen es. mucha razón respecto a lo que manifiesta Barbella y Juan Carlos. Cuando nosotros vamos a hablar de la comunicación, rápidamente se nos prende el poquito en nuestra cabecita y nos manifiestan o podemos interpretar que es comunicarnos, hablar con una persona, ¿cierto? O con varias personas. Pero cuando yo me comunico, como dice Juan Carlos, no solamente me voy a comunicar para manifestar un tipo de información, ¿no? Ya sea eh, una información importante nada más. No, nosotros en todo momento estamos comunicando. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver las definiciones básicas de qué es la comunicación. De ahora en adelante, cuando se les consulte o se les pregunte a ustedes qué es la comunicación, ya no estarán mudos, sino manifestarán y mencionarán que la comunicación es un proceso. ¿Por qué creen que será un proceso? A ver, chicos, se me cortó. A ver, les decía, ¿qué entienden ustedes por proceso? ¿Por qué creen que diremos que la comunicación es un proceso? Brian, Alexander, Luis Cotrina, ¿me escuchas? Sí, Luis profe, Cotrina. sí le escucho, profe. Luis Cotrina, ¿qué entiendes tú por proceso? ¿Por qué crees que diremos que la comunicación vaya a ser un proceso? Pues, la comunicación puede ser un proceso como uno puede procesar una información
a otra persona por escritura o por señales Ya. o hablando también. Ujú, excelente, sí. A ver, a ver, Herminio, ¿levantaste la mano? Herminio, puedes hablar, Herminio. Parece que Herminio tiene problemas con el micro. Puedes escribirlo en el chat nomás, Herminio, si es que pudieses. Ramiro Benjamín Quiroz Pereira. Miss, Dime, ¿te escucho? buenos días. Buenos días. Yo creo que en la comunicación es un proceso porque al momento de hablar, hacer señales u otra cosa, estamos haciendo una acción. Entonces, esa acción es como que un proceso para que la otra persona nos entienda. Muy bien, excelente, Ramiro, tu apreciación. Sí, cuando nosotros vamos a hablar de la comunicación, ¿ya? En la comunicación nos vamos a dar cuenta que para nosotros hablar, ¿sí? Para comunicarnos con otra persona, eh, se puede decir que ocultamente está dándose un pequeño proceso para que pueda llegar. Por ejemplo, ¿no? Si es que yo pido un producto desde muy lejos de Lima, por ejemplo, pasa por un proceso, ¿cierto? De selección, de embalaje, envío a la empresa y de la empresa recién va a llegar a mi destino, ¿cierto? Es un proceso que sigue. Ahora, lo mismo sucede con la comunicación. Para yo comunicarme con una persona, va a pasar por un pequeño proceso, el cual no es visible, ¿sí? Porque este proceso sucede mentalmente, ¿sí? Para que pueda llegar la información a otra persona. Por eso decimos que la comunicación es un proceso mediante el cual nosotros vamos a transmitir una información de una entidad a otra, ya que hace referencia, mejor dicho, de una persona a otra. Ahora, normalmente lo que vamos a conocer como comunicación o como definición de la comunicación va a ser al intercambio de pensamientos, sentimientos o cualquier otro tipo de información cuando nosotros nos vayamos a comunicar, ya sea por el habla, por la escritura o por algún otro tipo de señales. Porque recuerda, no solamente cuando yo hablo me estoy comunicando. O cuando solamente estoy escribiendo, no sé, un mensaje a una persona, estoy comunicándome, ¿cierto? Me voy a comunicar cuando voy a también hacer gestos, hacer señales a través de los colores. Por ejemplo, yo cómo le manifiesto incomodidad a otra persona en una reunión, por ejemplo. ¿Cómo creen que me estaría comunicando con esa persona? Ramiro. Miss, yo creo que además de haciéndole preguntas, como es lo normal, yo creo que mirándolo como feo y acercándose mal, con otras intenciones. Exacto, exacto. Mayormente ahí, por ejemplo, yo estoy en una reunión, pero en esa reunión yo no, me incomoda algo, no sé, me incomodó algún comportamiento de alguien. Pero yo voy a agarrar y voy a levantarme y decir, ay, me caes mal o me incomodó esto así a toda para que toda la gente se entere. No, como dice Ramiro, voy a manifestar un gesto. Y yo sé que muchos de ustedes ya han vivido por ese proceso, ¿cierto? Que cuando se molestan, pero no lo manifiestan de manera verbal, simplemente muestran un rostro de enojo, ¿sí? O de incomodidad, ya la otra persona puede o no interpretar lo que tú estás pasando en ese momento. Bueno, chicos.
sí va a poder, ¿cierto? Exacto, ¿ya? O por ejemplo, la comida no me agradó en una reunión, en un compromiso, no sé, estoy en una cena, en un almuerzo. No me gustó. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me levantaré en la mesa y diré, ay, esta comida está horrible, o mostraré un gesto de disgusto nada más. Un gesto. Un gesto. Y ahí, ¿me estoy comunicando o no? Sí. Me estoy comunicando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la otra persona, las otras personas han podido interpretar mi rostro, ¿cierto? Ya, entonces, de ahora en adelante, cuando se les pregunte y se les diga qué es la comunicación, ¿ustedes qué responderán? A ver, ¿quién me puede manifestar? ¿Cuál será el mensaje o la definición que me darán, por ejemplo? Yo les pregunto de acá a 2 clases más adelante y les digo, a ver, manifiéstenme qué es la comunicación. A ver, ¿qué me responderían? En base a lo que yo ya les acabo de brindar. ¿A Ramiro? En base a lo que usted ha dicho, es, además de una información, es donde expresamos nuestros sentimientos con señales y el habla. ¿Ya? Y también tiene un proceso diferente tipo mientras que nosotros hablamos o escribimos. Exacto. Muy bien, Ramiro. Ahí, para ordenarlo un poquito, ¿ustedes qué dirán? Dirán, es un proceso mediante el cual nosotros intercambiamos tipos de información, ya sea de pensamientos o sentimientos, manifestándolo ya sea por el habla, por la escritura o por cualquier otro tipo de señales. Esa es la definición que ustedes me deben de brindar de ahora en adelante. ¿Ya? Entonces, eso es por base de la comunicación. Ahora sí ya sabemos qué es la comunicación. ¿Ya? Entonces, en base a lo que conocemos, vamos a ver algunas características. ¿Ya? ¿Qué características tiene este proceso de la comunicación? Primero, que es espontáneo. ¿Por qué manifestaremos y diremos que es espontánea? A ver, ¿quién me puede manifestar? ¿Qué es lo que quizás interpretan de esa palabra? Activa tu audio, Ramiro. Espontáneo es cuando algo te sucede de repente o de un momento inesperado. Exacto. Cuando nosotros decimos que la comunicación es espontánea, es porque sucede en el momento. Yo normalmente, o la mayoría de veces, nosotros, mejor dicho, no planificamos, ¿cierto? Luz, a ver, levantaste la mano. Mis buenos días. Bueno, La comunicación espontánea lo podemos mostrar con las emociones, las acciones y la información de comunicación. ya. Es algo espontáneo porque como las emociones, un momento podemos estar molestos, otros momentos, como dicen en una reunión, lo podemos mostrar molestos, vuelta alegres y así. Ujú. Exacto. A ver, cuando nosotros hablamos de la comunicación, como les digo, es espontánea, ¿por qué? Porque normalmente nosotros no planificamos o no seguimos quizás una estructura para poder comunicarnos con otra persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo salgo a la calle, ¿cierto? Ya he ido a hacer mis compras, ya, pero yo no he tenido planificado quizás encontrarme con otra persona. Y justo me encuentro con una amiga de años. Entonces, yo planifiqué encontrarme con ella. No, cierto, no lo planifiqué. No, mi. Entonces, la conversación que yo vaya a tener con esa mi amiga va a ser espontánea porque va a surgir en el momento. ¿Cierto? Yo no he ido, o quizás no, antes de conversar, yo le digo, ya, espérame un ratito, y me empiezo a planificar. Ya me acabo de encontrar, entonces le diré esto primero, segundo, no, sucede en el momento.
¿ya? Ahora, por eso decimos que es espontánea. Si bien es cierto, por ejemplo, yo, ¿no? Planifico mi clase, ya planifico, no sé, las preguntas, el proceso cual voy a seguir para poder interactuar con ustedes, pero A o B, como muchas veces me han pasado, planifico que, no sé, les voy a hacer preguntas, me van a responder y yo en base a ello voy a manifestar algunas definiciones, voy a hacer algunos ejercicios, ¿cierto? Pero sucede que muchas veces nadie responde a las preguntas que yo hago. Entonces, lo que planifiqué, ¿se llevó a cabo? ¿Se puede llevar a cabo si es así? No, cierto, porque yo, por ejemplo, lo planifiqué y dije, ya me van a responder quizás esto, entonces yo responderé de esta manera y esto seguirá. Pero si nadie me responde, yo tengo que salir, por ejemplo, y ver la forma de poder continuar la sesión si no me responde nadie. Entonces, por eso decimos que la comunicación es espontánea, sin planificación, sucede en el momento. Claro, está respetando algunas estructuras, ¿ya? Ahora, utiliza modismos y dichos. Cuando decimos que la comunicación va a utilizar modismos o dichos, eso es propio de cada lengua en el cual nosotros nos vayamos a comunicar o en el nivel de lenguaje que nosotros nos vayamos a comunicar. Cada uno de nosotros, si bien es cierto, habla la misma lengua, pero vivimos en diferentes lugares y cada lugar tiene su propio habla, su propia característica de habla, en el cual tiene sus propias jergas, su forma de comunicarse, la interpretación de algunas frases, ¿cierto? A eso llamamos modismos o dichos, ¿ya? Ahora, cuando nosotros nos comunicamos, también va a haber una acción corporal. ¿Por qué creen que decimos acción corporal? Porque al momento de nosotros comunicarnos, y muchas veces ha pasado, utilizamos, ¿cierto? Una pequeña acción corporal en cuanto a las manos, el movimiento del cuerpo, o quizás algunos gestos que manifestar. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a comunicar que algún familiar o alguien ha fallecido. ¿Lo comunicaré con un rostro de alegría? De tristeza. Claro, ¿cierto? De tristeza. Entonces, esa es la acción corporal que nosotros vamos a tener al momento de comunicarnos. Y muchas veces sucede, o por ejemplo, no pasó algo en la vecindad o en el barrio en el que vivo. A veces hay muchos de nosotros que lo contamos con un ímpetu y con una algarabía, no tal y como ha sucedido, hasta nos ponemos en el plano cómo gritó o cómo se pelearon, ¿cierto? Ahí hay una acción corporal. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esa acción corporal? Para que el mensaje se pueda entender y comprender, ¿cierto? Y utiliza nuevos significados. Eso va de la mano con los modismos y dichos, porque hay oraciones, o mejor dicho, hay pequeñas palabras que en los diferentes contextos se van a utilizar nuevos significados y no siempre se usa uno mismo. Ya hay tipos de palabras, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo, mis alumnos y yo nos fuimos de paseo hasta el pico de la montaña. Esa es una oración. Ahora, si yo agarro y digo, Francisca cortó el pico a la gallina. En esas dos oraciones, la palabra pico, ¿tendrá el mismo significado? ¿Me estoy refiriendo a lo mismo? No. No, ¿cierto? No, Miss. No me estoy refiriendo a lo mismo. Entonces, dependiendo de la situación del hablante, el contexto del hablante, mis palabras van a obtener nuevos significados. ¿Ya? ¿Me dejó entender? Sí, Sí, Miss. Sí, Muy profe. Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿O está No, bien? Miss. No, Miss, está bien. Continúe. Cualquier duda, por favor, me la hacen llegar, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el propósito de la comunicación? Mejor dicho, propósito u objetivo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del propósito y objetivo es que
Vamos a decir que la comunicación, cuando yo me comunico con otra persona, voy a tener un objetivo. Yo no me comunico porque, ya quiero hablar y listo. No, necesito tener un objetivo. Por ejemplo, sucedió una desgracia. ¿Cuál es mi objetivo? Informar, dar a conocer, ¿cierto? Ahora, no sé, mi vecina se peleó con otra vecina. Yo le cuento a otra vecina cuál es mi propósito. También lo estoy contando con un propósito a otra vecina, ¿cierto? Yo no sé, o solamente por chismosa, yo quiero que se entere toda la vecindad. No, mi propósito es algo, ¿cierto? Ahora, uno de ellos que es informar, dar a conocer un tipo de información que haya sucedido o que está sucediendo, ¿ya? Ahora, ¿cuál más? Entretener. ¿Qué debe ser? Mi comunicación o mi información que yo vaya a manifestar debe ser entretenida. No es de que yo me vaya a contar cualquier tipo de información contando chistes, ¿cierto? Sino a qué se refiere? A de que la información que yo vaya a brindarle a otra persona debe de ser entretenida en el hecho de que debe de llamar la atención de la otra persona, mejor dicho, persuadir su atención. ¿Qué debe de ser? Una información nueva. Si yo manifiesto, por ejemplo, una información que ya la otra persona lo conoce o ya conoce, me va a entender, le va a llamar la atención, me va a prestar atención. Ramiro, ¿levantaste la mano? Miss, obviamente no le va a entender, pero yo quería decirle que si también valdría que la persona no esté ahí mismo, o sea, como la televisión o como cuando vemos un video en internet. Ajá, exacto. Claro, porque si ya la persona observó la información, qué de llamativo, qué de entretenido sería el que yo le cuente lo que ya ella sabe. No le va a entretener, ni siquiera le va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque ya conoce la información. Entonces, una de las características también al momento de comunicarnos es de que nosotros la información que vayamos a brindar debe de ser nueva. ¿Ya? Y debe de ser entretenida. Yo no lo voy a contar con todo desgano. Por ejemplo, si yo les dicto la clase, sí, no toda desganada, toda sin, no sé, sin una información explícita, ustedes ni siquiera me van a prestar atención, ¿cierto? Entonces, esa es la finalidad, el propósito de yo poder comunicar cualquier tipo de información, ¿ya? Ahora, actuar. El propósito de la comunicación también es actuar. Eso va de la mano con lo que les decía hace un momento, ¿no? De la característica, esa acción corporal que nosotros tenemos. Muchas veces es también llamativo porque el hablante, por si no se han dado cuenta ustedes, ¿no? Cuando les cuentan algo y ese hablante, no sé, se manifiesta moviéndose o quizás esté haciendo gestos con las manos para poder comprender el mensaje, también hace de que la comunicación se pueda entender o el diálogo sea entretenido, ¿ya? No es de que yo haya la profesora ha dicho que yo tengo que moverme para comunicarme, no, y me voy a mover. No. El movimiento o la actuación corporal que nosotros vayamos a tener va a depender del tipo de información que yo vaya a tener o vaya a estar manifestando, ¿ya? Por ejemplo, cuando un docente está en un salón de clases, mayormente nosotros nos movemos, ¿cierto? Para que ustedes nos puedan comprender y no es que nos movemos así deliberadamente y hacemos cualquier tipo de movimientos, no, hacemos gestos con las manos dependiendo de la información que nosotros vayamos a brindarles a ustedes, ¿ya? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, la comunicación va a tener 4 características y 4 propósitos. Si no cumple con estos propósitos y con estas características, prácticamente la comunicación va a tener un declive, se puede decir, y va a ser incomprensible, ¿ya? Y no va a cumplir con su propósito. 4 características. Espontánea, utiliza modismos, hay una pequeña acción corporal y utiliza nuevos significados. 4 propósitos: informar, entretener, persuadir y actuar. ¿Ya? Ahora, hasta ahí todo claro, ¿cierto?
Sí, todo claro. Sí. Muy bien, entonces, de aquí en adelante vamos a ver los tipos de comunicación, ya que ya nosotros muchas veces ya los hemos usado, los hemos empleado, sí, hemos dado ya, pero no conocemos a la perfección, mejor dicho, qué es la comunicación, o mejor dicho, cuáles son sus tipos. Claro está que con los tipos que yo les voy a brindar, ustedes ya lo van a interpretar o lo van a referir a algún tipo de acto de habla que ustedes ya hayan tenido, pero vamos a conocer sus verdaderos nombres. Y acá quiero ser bien clara, présteme bastante atención, ¿ya? Porque más adelante se les va a consultar en las demás sesiones lo que estamos trabajando el día de hoy, ¿ya? Entonces, vamos a tener los dos primeros tipos de comunicación según el código, ¿ya? Según el idioma en el cual nosotros o la forma en cómo nosotros nos comunicamos, ¿ya? Vamos a tener este proceso, el cual nosotros ya lo conocemos o quizás ya ustedes, alguno de ustedes lo han escuchado, ya que es la comunicación lingüística o también llamada verbal. Ese es el primer tipo de comunicación. La comunicación lingüística o la comunicación verbal. Es ambos. Por ejemplo, si a mí me dice, manifiéstame un ejemplo de comunicación verbal y tú dices, ay, pero a mí me hablaron solamente de la lingüística, la verbal, ¿qué será? Es lo mismo, cuenta con la misma definición. Así como nosotros tenemos dos nombres, igualito en el proceso, en el tipo de comunicación, también cuenta con dos nombres. Si me hablan de lingüística, me están hablando de verbal. Si me hablan de verbal, me hablan de lingüística. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la comunicación lingüística o también llamada verbal? Es cuando nosotros vamos a emplear un idioma para poder comunicarnos o el idioma del hablante para poder comunicarnos o informar algo, ¿ya? Ahora, la comunicación lingüística o también llamada comunicación verbal se va a presentar de dos únicas formas y esto quiero que quede claro, a través de la oralidad, mejor dicho, del habla y de la escritura. De esas dos únicas formas, yo puedo decir que el tipo de comunicación que están empleando es una comunicación lingüística o una comunicación verbal. Por ejemplo, una conversación telefónica, yo cuando estoy conversando con ustedes, ustedes cuando conversan con sus amigos, pero si me están empleando el habla, es una comunicación lingüística. Si me están empleando la escritura, también es comunicación lingüística. Lo contrario a la comunicación lingüística o también llamada comunicación verbal es la comunicación no lingüística. ¿Por qué es lo contrario? ¿Qué observan ahí en la imagen que está debajo del título? ¿Ramiro? Gente con diferentes expresiones. Exacto. Estamos observando personas con diferentes expresiones, con diferentes gestos. Entonces, ¿qué nos quiere decir ello? Que la comunicación no lingüística o también llamado comunicación no verbal es cuando nosotros nos vamos a comunicar empleando cualquier conjunto de signos. Acá ya no entra ni la oralidad ni la escritura. Entonces, cuando yo me comunico a través de gestos, a través de señales, de imágenes, de colores o de sonidos, yo estoy empleando una comunicación no lingüística o también llamada comunicación no verbal. ¿Ya? Ahí voy a emplear este tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque cuando me comunico también a través de los colores, también estoy comunicándome o no. Sí. Miss tiene apagado su micrófono.
Muy bien. Entonces, sí, se me apagó el micro, estaba hablando. A ver, entonces, la comunicación lingüística cuando yo empleo la oralidad y la escritura, y la comunicación no lingüística es cuando yo me voy a comunicar a través de gestos, de señales, de iconos, de imágenes y de sonidos. Y por ejemplo, este tipo de comunicación, mayormente también lo usamos, por ejemplo, los que manejan autos. En la ruta, ¿qué encontramos? Claxos. ¿Claxon? ¿Qué encontramos en el transcurso de la ruta? Semáforos, carteles que indique la derecha, la izquierda, no, la Señalización. velocidad máxima, señales. Exacto, señales, ¿cierto? Porque en cada curva o cuando va a haber un rompemuelle, nosotros vemos a un policía que esté gritando ahí o que esté con un cartel de forma escrita manifestando qué es lo que tiene que hacer. No, simplemente hay imágenes cuales representan la acción que yo debo de realizar, ¿cierto? Y ahí, ¿me estoy comunicando, no? Sí. Ahí también me estoy comunicando. O un partido de fútbol, ¿cierto? El árbitro que saca, no sé, alguien cometió alguna infracción, le saca una tarjeta roja. El árbitro necesita gritar para que el jugador interprete lo que debe de ser o su sanción. No, No. simplemente sacó la tarjeta roja y con eso ya el jugador interpreta qué es lo que debe de realizar o qué tipo de sanción está recibiendo. Entonces, entre los colores también me estoy comunicando. El ejemplo más claro de los colores, el semáforo. Porque el semáforo no es una persona que esté hablando, estoy en amarillo, estoy en verde, ¿cierto? O estoy en rojo. Simplemente observamos los colores del semáforo y ya sabemos qué es lo que debemos de realizar. Entonces acá tenemos dos tipos de comunicación según el código. De forma lingüística y de forma no lingüística. O mejor dicho, de forma verbal o de forma no verbal. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Sí, Muy bien. Ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué es la comunicación no verbal? A ver, ¿quién me podría manifestar? Los gestos. ¿Cómo? Los gestos. Cuando yo me comunico a través de gestos, señales o sonidos. ¿Ya? Esa es la comunicación no lingüística. Mejor dicho, no verbal. O mejor, una definición más exacta es cuando yo voy a manifestar y decir que es cuando yo voy a comunicarme a través de gestos, más no usando ni la lengua ni la escritura. ¿Ya? ¿Me dejo entender? sí, ¿Sí? Miss. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Ahora, y la comunicación lingüística es cuando yo me voy a comunicar a través del habla. ¿Ya? Muy bien. Ahora, según la relación de las personas, vamos a tener un tipo de comunicación. La primera es la intrapersonal. ¿Qué observan ahí en la imagen del joven? ¿Qué observan, chicos? Un hombre musculoso. Como si uno mismo estuviera viéndose su cara. Exacto. ¿Ya? Lo que observamos ahí es a una persona observándose a sí mismo. Esa es la comunicación intrapersonal. Cuando nosotros vamos a tener una comunicación, pero con nosotros mismos, con nosotros. Y esto muchas veces ha sucedido. ¿Cómo sucede? A modo de monólogo o de reflexión. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cuando yo estoy, no sé, me pasó algo muy penado, muy triste. Entonces,
¿Qué hago yo? Me voy a mi habitación y a veces, muchas veces nos ponemos a hablar solos, ¿o no? Sí, Sí, Miss. Sí, cierto, nos ponemos a pensar solos, pensamos en voz alta. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos comunicando con nosotros mismos. O mejor dicho, cuando decimos los monólogos, ¿no? Estos monólogos es de una sola persona, ¿ya? Entonces, la comunicación intrapersonal es cuando nosotros nos comunicamos con nosotros mismos, ¿ya? Lo contrario a ello va a ser la comunicación interpersonal. Si la intrapersonal es con uno mismo, la interpersonal ya es cuando nosotros nos vamos a comunicar con dos o más personas, cuando ya va a haber una respuesta. Por ejemplo, una conversación con mi amiga, la lectura de un periódico, ¿ya? Porque en la lectura de un periódico también nos estamos comunicando con la persona que ya lo ha escrito, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, según el espacio que nosotros vamos a compartir, o mejor dicho, dependiendo dónde nos vayamos a encontrar, vamos a tener también dos tipos de comunicación. La primera, la comunicación directa o también llamada comunicación próxima. ¿A qué llamamos eso? Es cuando el emisor y receptor tienen una proximidad física. Mejor dicho, ¿qué quiere decir eso? Que comparten el mismo ambiente, ¿ya? Si nosotros estuviésemos en un salón de clases, mi persona y ustedes, estaríamos teniendo una comunicación directa o próxima. ¿Por qué? Porque estamos en un mismo ambiente, ¿ya? O, por ejemplo, una conversación entre esposos, ¿cierto? Estamos en un mismo lugar. Lo contrario a ello es lo que ahorita tenemos nosotros, mi persona y ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy en una ciudad, por ejemplo, en Huaraz, ustedes se encuentran, no sé, en Arequipa, en Piura, ¿cierto? Están en diferentes lugares y en diferentes ambientes. Ese tipo de comunicación se le va a llamar indirecta o también llamada a distancia. Por eso, una de las logos, o mejor dicho, frases que usamos en la institución, o mejor dicho, la enseñanza que nosotros brindamos en la institución es una educación a distancia, ¿cierto? De ahí deriva. ¿Por qué? Porque una comunicación a distancia o una comunicación indirecta es cuando tanto la persona que envía y la que recibe la información no tienen proximidad física. Mejor dicho, no comparten el mismo ambiente, se encuentran en distintos lugares, ¿ya? Hasta ahí, ¿me dejó entender? sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Ahora, según cómo mi mensaje llegue a la otra persona, vamos a tener también tipos de comunicación. La primera de ellos es la unidireccional. ¿A qué llamamos la comunicación unidireccional? Es cuando el emisor va a enviar el mensaje al receptor, pero la otra persona, quien le va a enviar, quien va a recibir la información, no va a responder o no va a poder, mejor dicho, no va a haber ese diálogo de manifestar los puntos de vista, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo leo un periódico, en el periódico hay muchos espacios, o mejor dicho, partes, en las cuales se escriben diferentes tipos de redactores, ¿cierto? Entonces, yo leo, no sé, un artículo, una parte donde están manifestando a favor sobre el gobierno de Dina. Entonces, yo estoy en contra del gobierno de Dina, pero yo podré refutarle el punto de vista a ese editor en el periódico. ¿Podré refutar, podré manifestar mi punto de vista? No, no, Miss. No lo voy no, a Miss. poder hacer, ¿cierto? Entonces, me han enviado sí el mensaje, pero no hay ese pequeño. Entonces, a ese tipo de comunicación le llamamos unidireccional. Pero cuando yo sí voy a poder intercambiar el punto de vista, mi tipo de pensamiento con la otra persona, voy a usar el tipo de comunicación bidireccional, cuando intercambio mensajes, cuando intercambio información. ¿Ya? ¿Me dejó entender hasta ahí? Sí, Miss. Unidireccional, cuando no hay respuesta,
de la persona quien recibe la información. Bidireccional es cuando sí ya va a haber un intercambio de información. Y según sea el tipo de la persona de cual está enviando el mensaje, vamos a tener dos tipos, el de difusión y el de medios o masas. El de difusión va a ser cuando la persona que va a enviar el mensaje siempre va a ser una, pero a un grupo en específico. No es que se vaya a divulgar de manera a todos, sino a una sola persona va a enviar una información a un grupo específico de personas. Por ejemplo, cuando hacemos una charla, por ejemplo, una charla vocacional. Es una organización, o mejor dicho, una sola institución quien manifiesta, ¿cierto?, este tipo de charlas, ¿ya? A un grupo específico. ¿Cuál es el grupo específico? Que todos deben de ser estudiantes de 5º año de secundaria, por ejemplo, ¿ya? O, por ejemplo, cuando van los personales de salud a dar charlas a las madres sobre planificación, qué sé yo. ¿A quién dan? Solamente a ese grupo de madres de familia o mujeres de esa comunidad, ¿cierto? No convocan a todos a nivel mundial y se especifica en un lugar, no. Ese es el tipo de comunicación de difusión. De medios o masas ya es cuando una empresa, ya una empresa grande, va a enviar su información a un grupo enorme, sí, mejor dicho, que va a llegar a diferentes tipos de lugares, diferentes tipos de personas, ¿sí? Con su información. Por ejemplo, las redes sociales, los programas de televisión, ¿cierto? Porque el programa de televisión, por ejemplo, el del Canal 4 o de América, no solamente llega para mí, ese programa llega para todos, para ustedes, para todos tipos de personas y para diferentes lugares. Ese es el tipo de comunicación de medios o masas. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, Miss, todo bien. Todo claro. Muy bien. A ver, Luz Francisca, ¿podrías manifestarme un ejemplo haciendo uso de cualquier tipo de comunicación? Comunicación No, un ejemplo, así como les he brindado yo ejemplos, no sé, me coge una comunicación directa y manifiéstame, ¿no? Miss, cuando yo estoy conversando comunicación con con mi uno mamá mismo. en mi cocina, por ejemplo. Comunicación directa. ¿Ya? Tu ejemplo. Por ejemplo, comunicación directa sería hablándole de algo directo a ella. ¿Cómo? No. A ver, Luz, ¿qué es la comunicación directa? Bueno, Luz nos acaba de abandonar. A ver, Ramiro Benjamín, un ejemplo. Miss, De cualquiera de los tipos de comunicación. allá, podría ser la difusión, que el ¿Ya? ejemplo sería cuando, además de los periódicos y las noticias, que solo están directos para el grupo del país Perú. ¿Ya? Ya, Y, o muy sea, bien. que las noticias en cada país es diferente para diferentes países. Solo van directo a ese país. Claro. Muy bien, excelente, Ramiro. A ver, ¿quién más? Alexander Enríquez. Mis disculpe, se me había desactivado. Ya, Luz Francisca, a ver, ahora sí. Manifiéstame un ejemplo.
Ya entiendo, Alexander. Luz. Angélica Rivera, ¿vale? Tampoco. Herminia Valles Polo. Dígame. A ver, un ejemplo, Herminia, de cualquier tipo de comunicación que acabamos de trabajar. Espéreme, estoy. Sí, sí me escucha, Miss. Se desactualizó mi Wi-Fi. Sí, sí te escucho. Ya, la comunicación de medio masa, ¿le puedo explicar? ¿Ya? La comunicación de medio masa llega a todo lugar la información que uno puede dar, ¿Ya? como decir radios, televisión, un celular, porque hoy en día ya no se utiliza cartas a lo lejos, solo más por celular. Claro, pero cuando nosotros hablamos de la comunicación de medios o masas, es cómo llega el mensaje o a qué tipo de personas llega el mensaje. Si tú me dices una llamada telefónica, es una comunicación lingüística, ¿ya? Ya. Pero si es de medios o masas, tiene que ser quién la envía y a qué tipo de personas llega. Si ¿A tú me una dices, sola persona? ya, el programa de televisión, no sé, de Ah, una novela del canal, no sé, de Latina, ya, esa novela está siendo brindada para un grupo inmenso de personas, no solamente para un grupo en específico, ¿ya? A eso se ya. refiere. ¿Me dejó entender? Ya, si tú me Sí, dices, Miss. cuando yo hago una llamada telefónica, no sé, a un familiar que esté lejos, ahí Ese es una comunicación lingüística, Ah, ¿ya? ya. Porque yo me estoy comunicando Ya, con Miss. un familiar, ¿ya? Muy Sí, bien. Me dejo ya. entender hasta ahí. Sí. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? No. Muy bien, entonces hasta ahí hemos trabajado lo que son los tipos de comunicación que nosotros debemos de tener en cuenta. Ya veo o ya he podido percatar que quizás ustedes ya lo han podido asociar con alguna situación comunicativa que ustedes ya hayan tenido. Ahora ya conocen cuál es ese tipo de comunicación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, recalcarles, esta es nuestra primera clase, recalcarles que ustedes están siendo evaluados también durante la sesión, ¿sí? Así que si yo llamo participación o pido participación, los que participan para mí son personas los que están dentro de mi sesión. He llamado a varios de ustedes y no me han respondido, significa que no están dentro de mi sesión. Si ustedes tienen dificultades e inconvenientes para poder comunicarse, para poder quizás responder, están en el trabajo, me lo hacen saber, por favor. Sí, recuerden que